30 años después de su cierre, la antigua mina de Linares en Jaén está pendiente de su reapertura. La explotación de sus yacimientos de plomo podría próximamente traer empleo y alternativas económicas a la ciudad. Los vecinos miran con esperanza esta oportunidad en una comarca que sufre despoblación, aunque aspira a convertirse también en un destino turístico de nuestro paisaje industrial. Va a comenzar la jornada y los mineros emprenden el descenso a las entrañas de la tierra con el fin de extraer la codiciada riqueza tan importante para las necesidades de la industria. Fernando Palero, geólogo, lleva 41 años trabajando en las minas de todo el planeta. Ahora vuelve a Linares a rebuscar de nuevo el plomo en el interior de estos suelos. Aquí en España, claro, en el país, ¿no? Intentando que la minería no muera y intentando relanzar esta oportunidad que tenemos ahora de demanda de materias primas y que aquí en España sigue siendo un país minero, ¿no? Y con orgullo lo digo. Pero aquí todo es cautela. De momento hay permisos para hacer una rampa de investigación que determine los recursos de plomo y las posibilidades de volver a extraerlo. Pero son muchos los proyectos industriales que han fracasado en las últimas décadas y ya nadie quiere vender humo. Nosotros no queremos aventurar números, son ellos los que tienen que aventurar números. Al final esto no deja de ser otro proyecto empresarial más, que es muy bueno para la ciudad, en el que tenemos mucha ilusión, pero yo siempre recuerdo, y lo digo en todas las intervenciones, cuando se generan grandes expectativas, luego se pueden generar frustraciones. Principio de los 90, Linares y toda su comarca afronta una de sus recurrentes crisis. Pero esta es gorda. Los mineros se encierran en los túneles de la mina y en las sedes del Banco Central de Madrid y de Linares, propietario de la mina. En esta última provocan varios destrozos. Finalmente, una actividad que viene de 4.000 años atrás, echa el cerrojo. Fue un goteo de cierres de estos pozos de forma irremediable, según iba cayendo el precio del plomo en las bolsas mundiales. El más doloroso de ellos fue en 1967, en el último viaje de recogida de material, en la jaula del ascensor que subía desde los 1.000 metros de profundidad, se produjo la rotura del cable cuando ya estaban a punto de llegar. Fallecieron 6 mineros y no se pudieron recuperar sus restos. Hoy, el sonido de una piedra que desciende solo los primeros 200 metros de este socavón hace temblar los costurones del alma. Miles de hombres dejaron aquí su vida a lo largo de siglos, de milenios, con 2 responsables del colectivo Arrayanes, institución que está tratando de conservar y difundir el legado industrial de estas minas. Vamos a hacer algo de historia, porque antes de los romanos ya hay evidencias de trabajo de explotación. Ya los cartagineses antes lo habían trabajado y muy probablemente los íberos también lo trabajaron, porque en la minería lo que iba pasando es que iban quedando siempre restos por las escombreras, por los restos de piedras que se sacaban y por la evidencia de los pozos que siempre quedaban de que había una explotación. Y con el tiempo, cuando llegaban nuevas civilizaciones con medios más poderosos, con tecnologías más avanzadas, pues iba retomando esa labor, profundizando y volvían a sacar el mineral. El espaldarazo definitivo en este filón ocurre a finales de la década de 1860, cuando empiezan las compañías británicas, ya habían venido a Linares y habían traído la tecnología del vapor. Entonces cuando empieza el verdadero boom de esta mina, que dura pues hasta durante un siglo prácticamente. Es en esas fechas cuando aparecen por estas tierras personajes británicos que llamaban adventure. Eran gente que conocía mucho de minería, conocían de historia, sabían moverse muy bien en otros países y entonces venían a investigar zonas que históricamente sabían que habían sido mineras. Entonces aquí vinieron varios aventuras de esos que el procedimiento, el modo de operar era muy similar siempre. Venían, indagaban, preguntaban a la gente si había posibilidad de pedir concesión o comprar concesiones, ya las compraban ellos, en minas que estaban abandonadas normalmente, pero que ellos le dieron posibilidades y las compraban a muy bajo precio porque estaban abandonadas. Entonces se iban a Inglaterra y lo que hacían era la parte más importante, buscar inversores. Buscaban inversores, formaban sociedades anónimas y entonces venían ya con un equipo de técnicos, bueno, de gente preparada, de oficiales preparados
en cada una de las especialidades mineras, normalmente eran 14, y solían traerse una máquina de vapor de segunda mano de las que quedaban en desuso en las minas que ellos probablemente habían estado trabajando allí en Cornwall. Dejamos a Fernando Palero con su ilusión de volver al Tajo en Linares después de años en su tierra, en Almadén, en las minas de mercurio más importantes del mundo. Linares, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, era el principal centro productor de plomo del mundo, o sea, no de Europa, del mundo. O sea, los filones de aquí han tenido fama en el mundo minero internacional, ¿no? La Carolina hizo el relevo a Linares. Cuando aquí Linares empezaba a flojear ya los filones, se encontraron los de la Carolina. Bueno, hubo un tiempo que convivieron, ¿no? Y todo esto fue un distrito, Linares y la Carolina, pues eso, de fama mundial, ¿no? En cuanto a producciones de plomo. Fernando es el responsable de la empresa española de investigaciones Grogen Energy. Ya han hecho las primeras prospecciones en los terrenos ya restaurados sobre los que hablamos en estas primeras catas. Gonzalo dirige los trabajos. Lo que hacemos es extraemos los testigos a lo largo de todo el sondeo, que suelen tener unos entre 300 400 metros de longitud. Cortamos el testigo a la mitad y una de las mitades la mandamos al laboratorio para que nos digan el contenido en plomo, y lo que pudiéramos. Con esta rampa llegaremos a esas galerías, podremos coger muestras directamente o hacer muchos más sondeos cortos para identificar la cantidad de plomo que tenemos en el filón. Esta rampa se empezará a construir este año, parece que para el verano, pero aún están pendientes de trámites administrativos. Tendremos que bombear agua porque llegaremos al nivel del agua subterránea y Confederación pues, nos tendrá que decir las condiciones que tiene que tener ese agua y el posible uso que se le puede dar o incluso verterlo a cauce público, cumpliendo las condiciones. De todas formas, aquí el agua, por los estudios que hemos hecho, es un agua de calidad prácticamente potable. Y de hecho se está utilizando para riego en todo lo que es el distrito e incluso en abastecimiento en el polígono se llegó a utilizar en su día. El agua es buena, o eso parece. Plomo hay y ahora es rentable sacarlo. Tenemos en torno a 1.900.000 toneladas de recursos, de mineral, que vienen a ser pues, unas 100.000 toneladas de plomo metal. La tonelada de plomo, la unidad, está en el mercado internacional en torno a los 2.000 euros hacia el alza. Cuando empezamos a estudiar este proyecto estaba en $1.800 y ya eso era un buen precio, pero después ha subido y se ha mantenido estos últimos 5 años por encima de los 2.000, incluso ha llegado a 2.400. Pero la empresa española Insersa, la encargada junto a Grogen de explotar la nueva mina, sigue siendo cautelosa a la hora de hablar. Hasta que no se tengan todos los permisos, no quieren ni hablar de cifras ni del número de empleos que se pueden crear. Yo creo que es algo que se recibe en Linares con mucha ilusión porque posiblemente no va a ser la panacea, ni mucho menos, pero para una ciudad que vive en un estado permanente de depresión desde hace más de una década, desde el principio de este siglo, podríamos decir, pues el cierre de Santana Motor en primera instancia y hace 30 años el cierre de la última mina, el Linares, la mina de la Cruz. Bueno, pues Linares sustentaba su economía sobre esos dos pilares, ¿no? En el siglo pasado. Era la minería, que hay que recordar que a principios del siglo pasado llegó a emplear hasta 50.000 personas. Ni empresarios, ni cronistas, ni políticos echan al vuelo las campanas. Bueno, al final cada vez que sale una noticia sobre esto se genera ilusión, se genera esa inmediatez que tenemos hoy día en casi todo, al que nos han llevado a las redes y que queremos que todo sea pasado mañana. Raúl conoce bien el terreno. Ha digitalizado hasta 200 cabeceras de periódicos de esta comarca minera. Estamos hablando de una de las hemerotecas seguramente más importantes que hay en esta provincia. Recoge más de 6.000 periódicos de esa época, están digitalizados en la web prensa de linares.es, que puede consultar cualquier ciudadano, y es un fondo documental para cualquiera, para que pueda investigar, para que pueda buscar información sobre qué supuso sobre todo la minería en esta ciudad y en este territorio. Fue algo inédito, no creo yo que haya muchos casos de una ciudad del tamaño de Linares donde coexistían 200 cabeceras al albur del esplendor de la minería, ¿no? La minería es que en aquel momento era lo que minaba todo el espectro social y económico no solamente de Linares, sino de una comarca, el distrito minero de Linares, la Carolina.
Las aplicaciones históricas de este plomo, hasta ahora en tuberías, pigmentos, obra civil o municiones de armas, han tornado en la aplicación para las baterías de los nuevos coches eléctricos y en diversas energías renovables que van tomando forma. Ahora, con la rentabilidad asegurada, hay que buscar capital, y si es español, cosa difícil, mejor. El inversor español, vamos a decir, más que el empresario, el inversor español, pues yo creo que su idea es captar beneficios a muy corto plazo, ¿no? Y la minería es todo lo contrario. La minería es una actividad financiera de riesgo, sin duda alguna, ¿no? Y de comenzar a obtener beneficio a muy largo plazo. Una mentalidad que aquí en España, vamos, en cualquier tipo de negocio se puede ver, ¿no? O sea, aquí el inversor de todo va a la cosa rápida, ¿no? Históricamente en la Carolina y Linares ha habido inversores españoles y hasta fundiciones de plomo en el mismo distrito, que conseguían retener el valor añadido en la comarca. Una chimenea de 100 metros de altura daba fe de aquello. Esa chimenea tenía que ser mucho más alta porque necesitaban un tiro mucho más grande. Además tenían unos conductos para que todas las partículas de los hornos de fundición se fueran decantando y no salieran al exterior y no contaminaran la zona de la propia fundición y de los campos que hubiera alrededor, y entonces tenía que ser mucho más alta. Vamos con la otra cara de la moneda de la minería: el daño medioambiental, los accidentes y las enfermedades propias del minero. La silicosis se produjo más, sobre todo ya en el siglo XX, en mediados del siglo XX, y antes cuando se introduce la perforación neumática en todas las minas prácticamente, ¿no? Entonces esa perforación hace que haya muchas más partículas de polvo en suspensión que al respirarla producen daño en los pulmones y generan esa enfermedad de la silicosis que causó estrago en el distrito. Al final, ya en los años 50 y 60 del siglo pasado, la gente no quiere trabajar en las minas. Era yo joven, pero yo recuerdo que sería en los años 70, creo que hubo un acuerdo para que vinieran pakistaníes a trabajar a Linares en las minas, y trabajaron. De hecho, algunos miembros del colectivo que coincidieron con ellos, que fueron mineros, trabajaron con ellos además sin problema. Sin problema además, aunque yo recuerdo, esto es una cosa ya a título personal, que en principio causó cierta inquietud en la población. Uy, vienen pakistaníes, no sé qué, esta gente. Luego realmente pasó como suele ocurrir, como ha pasado más veces en el distrito. Aquí ha venido gente de muchos sitios, sobre todo de Almería y de Granada y de pueblos de la provincia, pero extranjeros también, y se han integrado. Estamos en la mina San Miguel, en Linares. Detrás mía, el Pozo San Vicente, el más profundo de esta zona, 1008 metros de profundidad. Es el rico y extenso patrimonio industrial y minero de Linares. 58 kilómetros de senderos mineros que ahora poco a poco se están poniendo en valor. Además, otros proyectos quieren hacer visitables estas galerías milenarias. Y nosotros queremos conseguir ayuda de todas las administraciones para hacerlo, porque como dice, ese patrimonio industrial, bueno, pues el paso del tiempo y además el que no se haya invertido en mantenerlo, pues hace que ahora sea muy necesario intervenir, y para eso hace falta muchos recursos económicos. Un cielo nuevo y una tierra nueva si finalmente se reabre la mina de plomo. Hay ganas, hay mineral rentable y hay sobre todo mucha cautela. El escudo de Linares, con su lema del Antiguo Testamento, clama por todos aquellos que dejaron su vida extrayendo con sus manos la riqueza profunda de esta tierra. Nunc cepit aet mutatio, dexter excelsi. Ahora comienzo mi mudanza de la mano diestra del Altísimo.